Bien, en el texto puede ver que se habla, en este tema de la guerra mundial, de una neutralidad benévola. Que vayan siguiendo el texto, ¿eh? Una neutralidad benévola, ¿sí? Justamente era como no complicarse la vida, digamos, ¿sí? O sea, Argentina prefiere ser neutral, no por una cuestión justamente tanto ideológica, sino por una cuestión de conveniencia, sobre todo económica. No, bueno, también nos dice el libro el tema de cómo la participación, porque usted, Estados Unidos, que es un poco la cabeza de América, va moviendo el resto de los países latinoamericanos. Y justamente Estados Unidos empezó siendo neutral, igual que Argentina y otros países latinoamericanos, y luego en un momento determinado entró en la guerra y eso de algún modo obligó a muchos países a reposicionarse. Pero Argentina quedó neutral. De todos modos, había diferentes opiniones en Argentina con respecto a si había que declararse a favor de un lado o del otro. Pero de todos modos, digamos, se mantuvieron neutrales y eso también fue una tradición, porque en la Segunda Guerra Mundial pasó lo mismo. Entonces lo que más nos interesa a nivel de la Primera Guerra Mundial fue el tema económico, ¿sí? O sea, cómo se manejó la economía en relación, ¿sí?, con la Primera Guerra Mundial. Ustedes tengan presente que la economía, generalmente durante las guerras, se ve como bastante dañada. Más allá de que siempre hay gente que gana dinero con las guerras, ¿no? Eso se sabe, sobre todo hoy en día, por la industria militar y porque hay todo un negocio muchas veces en que cambie algo determinado en el mundo, ¿no? Entonces hay toda una cuestión de movimiento de dinero de fondo, pero rápidamente cuando hay una guerra empieza a haber menos exportaciones. ¿Por qué? Bueno, porque los países europeos estaban en un conflicto, entonces no podían dedicarse a producir. El dinero que ganaban, el dinero que ganaban de producir bienes, se utilizaba más bien, generalmente vía el Estado, o sea, el Estado lo invertía gran parte en armamentos, provisiones para los militares, los soldados, etcétera, etcétera. Entonces había muy poco dinero para abastecer la economía. Y eso, en una economía ya bastante globalizada como era en esta época, generaba que todas las economías del mundo, digamos, tuvieran menos elementos para comerciar. O sea, había menos, los mercados europeos se cerraban y comerciaban menos, o sea, compraban menos y también exportaban menos. Por eso la economía argentina también fue dañada por eso. Es decir, no tanto por una cuestión de que la guerra
afectara directamente, ¿eh? Ni siquiera el comercio, porque Argentina seguía vendiendo, digo, ¿sí? Lo mismo que he dicho antes, sobre todo cereales, lino, maíz y trigo, y carne, ¿sí? Y un poco menos lana. O sea, Argentina seguía viviendo de la misma matriz productiva, aunque vamos a ver que durante el gobierno de Irigoyen, los radicales empieza a industrializarse un poco, pero digamos, por ahora seguía siendo la matriz agroexportadora, cereales y carne. Pero justamente, como había menos compradores en Europa, ¿sí? Eso hace que no, que digamos, haya, digamos, durante un tiempo las ventas bajen mucho al punto de que se llegue a un clima de recesión. O sea, recesión quiere decir que hay una economía que no crece, estancada. Eso pasó con Argentina hasta termina la Segunda Guerra Mundial y empieza un nuevo la Primera Guerra Mundial y el nuevo periodo de reforma económica. De todos modos, lo que dice Romero es que durante la guerra justamente Argentina fue justamente un abastecedor, ya que estos países que nombrábamos, los europeos básicamente, no podían producir, Argentina fue como el gran abastecedor. Pero digamos que por la situación económica justamente que le decía, de que hubo una recesión mundial, o sea, en todo el mundo se produjo menos, eso de a poco fue afectando a la economía argentina. Entonces, ya desde la mitad de la guerra en adelante y incluso los primeros años luego de terminar la guerra, hubo una situación que hizo que allí la Argentina vendiera menos, ¿sí? Al comienzo no tanto, pero luego le afectó esto a la economía argentina. Bien, hasta ahí sería la parte económica de la Primera Guerra Mundial. Esto que me ha quedado acá medio sin decir, después viene un poquito después en el texto, pero ya que está lo decimos acá, y es que dentro de las reformas que se fueron haciendo, porque ahora podemos ver que después de hablar de esto, ya pasa a hablar el primer subcapítulo, estoy mirando acá el libro, empieza ya a hablar rápidamente de las cuestiones sociales, ¿sí? Luego de plantear el tema de cómo estaba la Argentina en el mundo, con el tema de la guerra y cómo le afecta a la economía argentina, ya empieza a hablar de cómo es el clima social, justamente por lo que yo le decía, porque la inmigración está como empezando a integrarse a través de esta primera experiencia democrática. Entonces, bueno, entre esos temas sociales, uno de los temas que importan, ¿sí? Sería justamente la reforma universitaria. Esta reforma, básicamente lo que nos dice es que hay digamos, que la universidad se empieza a manejar de una forma que sigue siendo hasta hoy en día, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con lo siguiente? Por un lado, tiene que ver con que la universidad la manejan los propios estudiantes. Es decir, no los estudiantes, sino una especie de selección que se hace entre docentes, ex estudiantes y ex estudiantes, ¿sí? Esa tríada se ocupa de dirigir la universidad. Por eso autogobierno. Después, un segundo elemento que tiene que ver con la autonomía de la universidad con respecto a el gobierno, es decir,
la universidad tiene sus propias decisiones autónomamente con respecto al gobierno, ¿sí? O sea, puede disentir en ciertos aspectos ideológicos y también puede disentir con respecto a, digamos, algo muy específico, que es el tema del presupuesto, ¿sí? Que entra en realidad en tercer puesto. Tiene que ver con que, digamos, también el presupuesto universitario lo determina el propio gobierno universitario, ¿sí? Entonces, este segundo punto tiene que ver un poco con esto, pero también con el tema de la autonomía, que lo hace, digamos, la hace la universidad eh, estar de algún modo digamos, exenta de ciertas cuestiones. En concreto, esto tiene que ver con lo siguiente, con que la universidad no puede ser, digamos, eh, la policía no puede ingresar a la universidad, ¿sí? O sea, es como si la universidad no fuera parte del territorio nacional en términos de lo que es justamente la seguridad nacional. Es decir, el ejército y la policía no pueden ingresar a la universidad de modo tal que no pueden reprimir a una manifestación universitaria, ¿sí? Entonces, de ese modo se ponen como por afuera de eso que llamamos la hegemonía de la violencia, ¿recuerdan? Que era muy importante cuando hablábamos del Estado, el que tiene el monopolio y la hegemonía de la violencia legal en un país. Entonces la universidad, al ponerse por afuera, al ser autónoma, quiere decir que no depende de esa hegemonía de la violencia. Y eso es para que no se pueda reprimir manifestaciones de los estudiantes, ¿sí? Entonces, se autogobierna, se separa del gobierno nacional en cuanto a la incidencia de esa violencia legal y se autodetermina en cuanto al presupuesto, ¿sí? O sea, la universidad decide cuánto necesita gastar de todo el Producto Bruto Nacional para poder ejercer sus diversos roles. Entonces, estos tres son los aspectos que se deciden en esta reforma, que fue en el año 1917, al igual que la Revolución Rusa, y que, bueno, va a determinar cómo es la vida universitaria de ahí en adelante. ¿Estamos? Entonces, bueno, vamos a ver que estas son algunas de las reformas que se van a ir dando. Pero bueno, vamos a dejar esto para la próxima clase, porque ya van a entrar una serie de cuestiones que nos van a llevar un tiempo. Algo, ¿sí? Entonces, espérenme. Sí, justamente como lo que viene ahora es un poquito más largo y nos va a llevar un poco más de tiempo, prefiero dejar acá. Entonces, la próxima clase terminamos con las reformas que hizo Irigoyen y pasamos un poco más al tema económico general de todo ese periodo. Y bueno, a lo mejor podemos cerrarlo como para avanzar rápido. Recuerden esto de averiguar el tema de qué textos entran o hasta dónde entra de Romero y de herramientas, y si hay algún texto específico que entre. O sea, todo lo que entre en el primer parcial. ¿Sí? Acuérdense de preguntarlo donde tengan una tutoría que tengan o a un docente y volcarlo para que todos sepamos bien, ¿sí? Hasta dónde tendríamos que ver antes del primer parcial. ¿Ok? Así que por favor les pido eso para ir todos más o menos bien y sabiendo lo que tenemos que ver. ¿Ok? Así que bueno, eso. Si no hay ninguna pregunta, nada, cortamos acá. ¿Todo bien entonces? Bueno, bueno, yo calculo que no habrá ningún problema. Así que como les dije, abrieron eso, ¿sí? Y estamos en contacto por el grupo. ¿Ok? Entonces, mando un saludo de acá y hoy o mañana subo la clase. Saludos, estamos en contacto por el grupo. Chau, chau.